Saludos cordiales Bolivia, este es el programa alternativo Tiempos de Cambio por Bolivia TV y hoy Radio Bartolina Sisa. En este primer bloque, con detenimiento, vamos a abordar el tema que es de preocupación de toda la sociedad, del pueblo, de las organizaciones sociales. Tiene que ver con este conflicto médico que tiende a prolongarse, a generar otros aspectos inherentes a acciones políticas, cuando ya había un preacuerdo, hoy a foja cero prácticamente. ¿Cuál es la alternativa que se le va a dar al paciente, al enfermo? Hay médicos que quieren defender el juramento hipocrático ante todo. ¿Habrán perdido legitimidad los colegios médicos mal llamados, hoy ya vinculados a otros intereses? ¿Qué de las nuevas generaciones de los médicos? En Bolivia hay profesionales que se especializaron, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Para hablar de este tema hemos invitado al doctor Wilber Basal, que él es miembro de la Confederación Médica de Bolivia, recientemente conformada, en la que participan médicos de los 9 departamentos. Doctor Wilber Basal, muy agradecido por estar en este programa, en este espacio, donde por supuesto queremos un poco abordar estas temáticas y de entrada agradeciendo su participación. Como va tras ya el anuncio oficial la pasada semana, hubo un encuentro de cientos y cientos y miles, diríamos, de médicos. Ya el término es Confederación Médica de Bolivia, se ha conformado un comité ad hoc. A ver, coméntenos cómo está yendo. Primer aspecto, que la población conozca que hay una confederación. Sí, bueno, en principio quiero mandar un saludo a todos los televidentes de este programa. En realidad, mi participación obedece a que es de sumo interés para mí poder transmitirles a las diferentes organizaciones sociales en nuestro país de que prácticamente estamos constituyéndonos en una organización más, ¿no?, de las tantas que hay y de las tantas que han defendido este proceso de cambio, esta revolución, por así decirlo, que está liderada por el presidente Evo Morales, ¿no? Entonces, en ese sentido, quiero mencionarles que para nosotros, para muchos médicos que nos hemos graduado dentro de Bolivia, en universidades bolivianas, y también para un grupo de médicos que hemos tenido la oportunidad, incluso enviados por nuestro propio pueblo, para poder estudiar en otros países y también hacer nuestra especialidad médica. Entonces, hemos visto con dolor este paro médico, porque si bien entendemos que hay legítimas reivindicaciones del colegio médico y en sentido general de los médicos, porque tenemos dificultades, no podemos plantear que no hay ningún problema, existen dificultades al interior del sistema de salud boliviano. Entonces, pero nosotros pensamos y creemos de que hay formas de poder resolver esas reivindicaciones sin dañar o sin afectar la atención médica al pueblo, porque recordemos que la salud se constituye un derecho humano universal. No podemos desamparar a un pueblo por 42 días, ¿no? Eso es prácticamente un crimen. Entonces, nosotros pensamos que no todos estamos siendo representados quizás por algunos líderes del colegio médico. Nosotros somos médicos también, sin embargo, el discurso que manejan los principales líderes del colegio médico no nos representan a nosotros, en el sentido de que son posiciones muy fuertes, lo vemos así, ¿no? Muy fuertes, donde los brazos siempre están altos, no se quiere bajar los brazos. Entonces, en ese sentido nosotros planteamos de que es momento de que nosotros podamos organizarnos y podamos también hacer escuchar nuestra voz, porque nosotros no estamos de acuerdo con estas medidas, no estamos de acuerdo con que se deje de atender al pueblo, porque nosotros venimos del pueblo. Entonces, en ese sentido, con ese espíritu es que se crea
la nueva y naciente Confederación de Médicos de Bolivia, que ha contado con una participación multitudinaria, se calcula que aproximadamente 1.500 médicos de todo el país llegaron a este evento, que fue realizado en el campo ferial Chuquiagomarca, y que al final el teatro más grande de Chuquiagomarca quedó pequeño para tanta gente. O sea, hubo gente que se quedó de pie, gente que se quedó afuera, porque no pudo entrar al evento, y esta gente fue convocada por su corazón. A esta gente no se le amenazó con nada. Ellos vinieron por su cuenta, convencidos de que hay que darle un respaldo a nuestro pueblo, de que no lo podemos dejar sin atención médica. De hecho, prácticamente todos los médicos que estaban en ese evento no habían acatado ni un día de paro médico, porque no parte de nuestros valores, no parte de nuestros principios. El pueblo boliviano es un pueblo muy trabajador. Hay mucha gente en este país que se levanta a las 5 de la mañana y termina de trabajar a las 7 y 8 de la noche. Entonces, pensamos que nosotros, fieles a esos valores, fieles a esos principios, también debemos trabajar a la par de ellos, ¿no? Porque si bien somos profesionales, no por eso quiere decir que debamos trabajar menos, que debamos tener más privilegios, que debamos tener una vida súper, que más holgada. No, o sea, nosotros somos médicos, hemos estudiado, nos hemos esforzado, tenemos más conocimientos respecto quizás a la población media, pero eso no nos da el derecho de poder hacer lo que nos da la gana, ¿no? Para que un país pueda desarrollarse tiene que haber disciplina, tienen que haber normas. Entiendo quizás que con respecto al artículo 205, hay algunas observaciones, pero lo que nosotros no entendemos es que el colegio médico se haya reunido durante meses con distintas autoridades, hayan acordado, hayan incluso ellos cambiado términos con respecto a este artículo, y de un día para otro ellos digan que desconocen todo eso, que ellos no están de acuerdo con nada de eso, y que las firmas que ellos dieron incluso las desconocen. Entonces, así no vamos a llegar a ningún lugar. Tiene que haber acá sinceridad, tiene que haber transparencia, tiene que haber claridad, tiene que haber, las bases tienen que estar informadas de todo lo que se está haciendo, porque en este conflicto muchos de los médicos de base, especialistas, no conocían ni siquiera la interioridad del artículo, ¿no? Entonces creemos que han habido muchas cosas, ¿no? Y en ese sentido, esta organización nace en medio de esta crisis, pero creo que nació para bien, porque nos va a ayudar un poco a generar el desarrollo. Vamos a hacer quizás una competencia saludable para el colegio médico, porque nuestra visión es sobre todo trabajar en el campo científico, no tanto en el campo gremial, en el campo de pelearnos con la ministra de Salud, pelearnos con todas las autoridades y tomar un accionar político. O sea, nosotros queremos algo más científico, queremos desarrollar la salud, ¿no? Muchos o algunos dirigentes plantean que el presidente Evo Morales lleva 12 años en el gobierno y no ha hecho nada por la salud. Nosotros pensamos que llevamos 50 años con el colegio médico y ¿dónde está el papel del colegio médico? O sea, el colegio médico ha hecho acciones para poder mejorar los hospitales de tercer nivel, ha hecho gestiones con los gobernadores, ha hecho gestiones con los alcaldes. ¿Qué documentación tienen ellos de que ellos han promovido la compra, por ejemplo, de equipos que hacen falta, ¿no? Entonces pensamos que no es bueno quizás solamente criticar, ¿no? Pensamos que también hay un momento en el que tenemos que autocriticarnos, ¿no? De las cosas que pudieron haber fallado. Lo bueno de esta crisis, que no va a durar para siempre. Este paro médico no va a durar un año. En algún momento tiene que resolverse. Lo que nosotros vemos de positivo de todo este evento es que estamos hablando del tema, estamos hablando de salud, y creo que ha sido, digamos, es una reflexión prácticamente para todos, el pueblo boliviano, los médicos, los trabajadores de salud y todo eso, que podamos sentarnos ahora y a partir de ahora pensar, o sea, no llorar sobre la leche derramada, sino más bien pensar a partir de ahora en qué hemos fallado y en qué no vamos a volver a fallar y qué vamos a hacer por este país, donde la salud es una prioridad y es una necesidad, y conocemos de que muchos problemas se pueden resolver, ¿no? Entonces la Confederación va a jugar ese papel,
de desarrollar la salud, mejorar las condiciones de atención de los pacientes. Y si nosotros no nos vamos a pelear con el ministro, ni nos vamos a pelear con el presidente, nada de eso. O sea, vamos a adoptar un carácter más científico y vamos a proponer proyectos que favorezcan el desarrollo de la salud de nuestro país en todos los niveles, en el primario, secundario, en el tercer nivel. Estamos pensando ya, por ejemplo, en la formación de especialistas, porque es lo que más nos está haciendo falta en este momento. Ya nuestros médicos están cubriendo la atención primaria, prácticamente tenemos médicos en más de 300 municipios del país, están yendo a lugares donde otros médicos no quieren ir, ellos se meten ahí y están trabajando ahí. En el mismo TIPNIS hay médicos que tenemos y el presidente lo ha resaltado, ¿no? Dice que en cualquier municipio que yo voy a visitar siempre encuentro un médico de ustedes, de la ELAM, pero por eso queremos mencionarles, pero hemos dejado desatendido los hospitales de tercer nivel, ¿no? Entonces, para eso vamos a necesitar formación de especialistas. En nuestro país hay una necesidad enorme también de subespecialistas, no tenemos subespecialistas en muchas ramas, entonces nosotros también a raíz de todo esto estamos generando una necesidad, ¿no?, de que se formen subespecialistas en diferentes ramas. Muy bien. En la introducción que nos hace el doctor Basal, miembro de esta Confederación Médica de Bolivia, denoto sinceridad y planteamientos. Claro que el ciudadano de a pie, nuestras organizaciones sociales, nuestras comunidades, quieren escuchar, y de ahí me reafirmo a señalar que efectivamente nadie quiso jamás decir que los hermanos médicos van a ir contra la vida. Es un principio pues del capacitarse, del haber estudiado tantos años, y el pueblo desde este servidor hace un reconocimiento al médico, por supuesto que sí. En consecuencia, tras su inquietud que nos ha planteado un poco las directrices que de aquí en adelante iría la Confederación, lo cierto es que tras que apareció la Confederación, y yo también un minuto me quiero dar, de por sí los que estaban movilizados, también con otros actores, yo digo, ¿qué hacen estudiantes de la carrera de comunicación, por ejemplo, ¿no? Y es una realidad, ¿no? Sabemos también los que hemos estado en las universidades cómo funciona esto, pero generó una especie de que ya estaba débil el movimiento del colegio médico porque se estaba marcando un rechazo. Aparece la Confederación y no en vano la REA hizo un llamado, dijo que estos jóvenes, los tildó así, ¿no?, de jóvenes profesionales, cuando estamos en una generación que es de los jóvenes, que hay una agenda 2025, eso todos tienen que sumarse, las nuevas generaciones. Entonces la REA hace una convocatoria y dice, no sean obligados, súmense, los vamos a nuevamente a asumir como parte de los colegios médicos para seguir nuestra lucha, dice. Después entendemos que usted hace a la par que lo que les interesa es lo científico, servir, y la exhortación, entiendo que hoy hay dos caminos: o vamos a la acción política ya identificada, porque estarán intereses de sectores como de Albarracín, del sector, que tiene un posicionamiento político contra ese gobierno, hay que decirlo, y se respeta en democracia. Hoy salió la de Coca Paralela, movimiento cocalero de los Yungas, de Franklin Gutiérrez, que dice que va a ser el movimiento, imagínense, hasta incoherencia, bloquear los Yungas en apoyo a los médicos, es decir, va a ir contra sus comunarios que no llegue la salud allá, lo van a linchar a este dirigente, y lo digo con mucha y profundidad, porque no se puede jugar con la salud en el área rural, sobre todo. Entonces, doctor Basal, aquí le quedan dos caminos al médico de base, llamemos, ¿no? Lo científico, desarrollo proyecto para construir propuestas de salud, o acción política. Sí, creo que definitivamente en algún momento he pensado en que creo que solo en Bolivia los médicos toman un protagonismo político tan desmesurado, ¿no?, y desproporcionado, porque hemos tenido la oportunidad de visitar otros países
y no vemos que los médicos tomen un rol político tan activo, ¿no? Entonces, obviamente hay necesidades, hay derechos que defender, pero ya de ahí, digamos, a desnaturalizar un movimiento, haciendo conexiones con personas muy desagradables para este país, me parece que está trascendiendo, digamos, otros intereses, hay intereses inciertos realmente en todo este movimiento, ¿no? Entonces, lo que quiero también mencionarles es que hay muchos médicos de base con quienes yo tengo la oportunidad de hablar, porque yo trabajo en un hospital de tercer nivel rodeado de gente maravillosa, entonces, y muchos jóvenes de ellos, y me han planteado que graduados en nuestro país, y me han planteado que ellos sinceramente no se sienten identificados con los líderes del colegio médico, que ellos participan en los paros porque tienen que participar, porque si no participan, o sea, empieza a llegar el bullying, los atacan por redes sociales, les dicen que los van a botar del hospital y todo eso. Entonces, por un lado, digamos, hablamos de democracia y de derechos, y por otro lado, coaccionamos a la gente y no le permitimos opinar de forma diferente. O sea, hay ambivalencia, hay un discurso, digamos, doble en todo esto, ¿no? Entonces, porque, por ejemplo, si la reivindicación es legítima, que planteamos que lo es, o sea, hay que escuchar todas las voces, ¿no? No se puede, digamos, plantear que la voz del dirigente nacional sea la que represente a todo el mundo. Además, también nosotros tenemos una observación, los dirigentes actuales del colegio médico llevan muchos años en el ejercicio de esos cargos. Entonces, y nosotros hemos percibido que hay una desconexión entre la dirección del colegio médico, los líderes y las bases, porque las bases no están pensando necesariamente como ellos, digamos, de esa forma tan radical, ¿no? Entonces, los médicos de base y de a pie piensan en que evidentemente tiene que mejorarse muchas condiciones de trabajo, tiene que lograrse quizás un vínculo incluso con las autoridades que sea favorecedor y positivo, ¿no? Entonces no están en esa posición tan antagónica, tan de desprestigiar a todo el que encuentren en su camino, de insultar a autoridades de Estado, de insultar incluso al propio pueblo, planteando que no saben pensar ni no saben leer, o sea, adoptando posiciones tan discriminatorias y tan soberbias hasta cierto punto, ¿no? Entonces, nosotros los médicos, los que utilizamos la bata blanca, los mandiles blancos, pensamos que en realidad estudiamos esta carrera porque a nosotros nos nace ayudar a la gente. Ese es el principio, pienso, de la mayoría de los médicos. Nos gusta estar en contacto con la población, con el pueblo, saber qué está pasando con ellos, en qué podemos ayudar. Entonces, desamparar al pueblo por más de 30 días nos parece un crimen realmente. Pensamos que después de que termine toda esta crisis, que va a terminar, será un análisis, ¿no?, de qué ha sucedido, de qué actores han influido en todo esto de forma negativa. Se está haciendo ya un análisis económico de todas las pérdidas que está generando este paro médico. Entonces, y yo pienso que todo eso va a ser quizás una lección, ¿no?, para que nosotros podamos, a partir de este momento, que es útil, ¿no?, lastimosamente, pero la ventaja que podemos sacar de todo esto es que estamos relanzando el tema de la salud, estamos relanzando la necesidad de la población. Entonces creo que eso es lo más importante, ¿no? Nosotros en realidad no tenemos grandes diferencias, la Confederación no tiene grandes diferencias con los médicos de base, al contrario, tenemos muchas cosas en común, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, la necesidad de mejorar las condiciones en las que trabajamos, el hecho, por ejemplo, de que como especialistas no tengamos que esperar tanto tiempo para poder ganar como especialistas, porque actualmente, por ejemplo, está sucediendo en nuestro país de que uno se gradúa como especialista, llega a un hospital de tercer nivel y puedes pasar 2 años hasta 8 años para poder ganar como especialista. Nosotros consideramos que si uno hace un estudio superior, hace un estudio de especialidad, desde el primer momento en que está pisando el hospital, en el primer día de trabajo, hay que reconocer ese esfuerzo. Entonces, la Confederación está clara de eso. Entonces, vamos a
vamos a hacer los contactos con las autoridades para que eso se pueda mejorar, porque tampoco se le puede pedir al médico que haga esfuerzos, que dé un poquito más de sí, cuando en realidad tampoco nosotros estamos quizás como Estado respondiendo a las necesidades sentidas de un grupo grande de médicos, ¿no? Entonces pienso que por eso es positivo todo esto y es bueno que debatamos y es bueno que tengamos diferencias, porque en las diferencias está el desarrollo, ¿no? Sin duda, usted ha tocado otro de los puntos neurálgicos, porque a no, por supuesto, ser mezquinos en el puntualización de decir que a veces hay médicos que con sus propios recursos adquieren instrumental y medicamentos porque sienten al paciente, ¿no? Y pagan ambulancias, ¿no? De todo. Por supuesto, yo conocemos de experiencias cuando a veces, no en función de hacer una información sensacionalista, pero cuando hay médicos que incluso usan algún elemento, por decirle un martillo, un alicate, no era una cosa fantasiosa o como decir, y que este centro hospitalario no tiene condiciones. Aquí hay también, por supuesto, corresponsabilidades, doctor Barral. En los centros también, en función del Estado, es una cosa, gobernaciones y alcaldías. Y aquí en como le digo, también nosotros tenemos años de comunicación y experiencia bastante. Aquí solamente se ha pretendido responsabilizar a Evo Morales, ¿no?, el presidente del Estado Provisional, pero no se ha tocado para nada a esos dos actores que entendemos sobre todo deberían decir esta boca es mía. Hay un silencio cómplice, pero este tema que usted toca, entiendo que debe ser ese encuentro nacional de la salud, que debe perfilar el cómo llevar a una salud, usted habló del derecho humano, usted habló de que no podemos un crimen es no dar el derecho a la salud al pueblo. Entonces, ¿será usted considera este escenario de debate no condicionado? Y yo dije en un momento, el presidente está dejando en manos del pueblo y los médicos cómo hacer que la salud sea gratuita y universal, doctor. Bueno, usted ha hablado de una cosa muy interesante hoy, ¿no? Es de cómo está conformado el sistema de salud en nuestro país, y quizás ahí está la raíz de todo el problema, porque en realidad en un sistema nacional de salud, o sea, un sistema nacional de salud no puede estar fragmentado. Nosotros consideramos así, lo vemos de esa forma. Entonces, como usted mencionó, por ejemplo, en nuestro país, los hospitales de tercer nivel, que son los más importantes en todas las ciudades, están a cargo de las gobernaciones. Por ejemplo, en el caso de Santa Cruz, el Hospital San Juan de Dios, el Hospital Japonés, está a cargo del gobernador Rubén Costas. En el caso de La Paz, el Hospital de Clínicas está a cargo del gobernador Félix Pazzi, ¿no? Entonces, estos hospitales que han sido tan señalados por sus déficits, etcétera, estas gobernaciones tienen dinero. En nuestro país hay dinero, estamos en un momento en el que hay bonanza. Hay bonanza. Estamos creciendo más que cualquier otro país en Latinoamérica, pero lo que ha sucedido es que no le estamos dando la importancia que realmente merece a la salud, ¿no? Entonces, en el caso de los hospitales, por ejemplo, de segundo nivel, eso está a cargo de las alcaldías. Entonces, y alcaldías que están con el partido del movimiento al socialismo, o sea, con miembros, pero hay muchas alcaldías que también no están con líderes del movimiento al socialismo. Entonces, el punto es que aquí ni los alcaldes ni los gobernadores, o sea, han querido, digamos, dar la cara. Al contrario, lo que han dicho es apoyamos a los médicos, apoyamos en su reivindicación, están dando la cara por todo el pueblo. O sea, en un intento, digamos, de sumarse simplemente y de hacer y de generar rating quizás, ¿no? Entonces, nosotros pensamos que esa no es la actitud, eso no va a llevar a nada. Nosotros pensamos en que se tiene que unificar el sistema de salud, ¿no? Se tiene que unificar en el sentido de que debe haber un ente rector, que obviamente debe ser el Ministerio de Salud de Bolivia, como ocurre en cualquier país de Latinoamérica,
y esa entidad rectora debe administrar el sistema de salud a nivel nacional, ¿no? Entonces, que se va a encargar obviamente de darle las condiciones a los hospitales, sobre todo los hospitales de tercer nivel, de los de segundo nivel, ¿no? Darle las condiciones, el equipamiento, la infraestructura, los recursos humanos, garantizarlo para que la gente no esté pasando, digamos, tanto trabajo, no esté amaneciendo haciendo cola, sufriendo, pasando frío, todo eso, ¿no? Entonces, yo pienso que estamos en ese momento, en el que se debe garantizar. Ya de hecho hay un proyecto millonario para construir más de 40 hospitales en el país, ya hay un financiamiento. Entonces, lo que falta es simplemente acelerar todo ese proceso, ¿no? Ya están en construcción y ya están terminados algunos hospitales, pero falta acelerar un poco los hospitales de cuarto nivel, por ejemplo, que hay un oncológico, hay uno de neurocirugía en Santa Cruz, el oncológico va a estar en Cochabamba, hay un hospital de cuarto nivel de cardiología que va a estar en Tarija, hay un gastroenterológico aquí en La Paz, o sea, es la proyección, ¿no? Entonces, lo que necesitamos es unir el sistema, es hablar un mismo idioma y que esto no se convierta en político, ¿no? Es lo más importante, y es por donde debemos empezar esta conversación. O sea porque ahorita sinceramente nosotros estamos teniendo ese problema en la atención médica. Por ejemplo, nosotros tenemos un médico aquí en La Paz del área rural que manda, por ejemplo, a su paciente al hospital de clínicas, por ejemplo, lo remite, o a un hospital de segundo nivel. Entonces ven la remisión y dicen, pero esto es uno de los médicos, digamos, de Evo Morales, no lo vamos a recibir ese paciente, que ese paciente vaya a este otro hospital del Estado. Entonces, o dicen, por ejemplo, no, que ese vaya al Hospital del Norte, que ese es el hospital de los extranjeros. O sea, no es la actitud. Pensamos que un sistema organizado, cuando se remite de la atención primaria a un paciente al segundo nivel, tienen que recibirlo al paciente. Tienen que recibirlo porque es el protocolo de atención a un paciente. Nosotros, en todo el mundo sucede así. O sea, nosotros no podemos ser parte un país, digamos, fuera del planeta. O sea, tenemos que actuar como actúan normalmente todos los sistemas organizados. Entonces, tenemos que dar condiciones, sí, pero esas mismas condiciones hay que generar, o sea, la necesidad, hay que hacer las notas, hay que hacer las gestiones, no va a caer del cielo todo, o sea, tenemos que luchar. Yo pienso que esta misma energía que tienen muchos médicos para poder reclamar quizás intereses relacionados con la jurisprudencia, ¿no? Debería quizás canalizarse también para poder buscar los insumos, porque no puede ser que en todo este tiempo tampoco como médicos nos hayamos dado cuenta que estábamos tan mal, o sea, y que ahora, porque sale esta ley, entonces nos demos cuenta que realmente estamos mal. O sea, es un poco también o sea, es una ambivalencia, digamos, que no corresponde, ¿no? O sea, creo que debemos ser transparentes y sinceros 100% en todo momento. O sea, si hemos identificado deficiencia en el sistema, o sea, debemos decirlo antes. Lo hemos identificado ahora, bueno, vamos a trabajar en base a eso, ¿no? Eso pensamos que es. No, y es un poco la lectura en función de lo que ha sido este tema de la dispersión en relación a que, claro, es como que el médico de base está atrapado por tres instancias: Estado, alcaldía y gobernación. Es como que la alcaldía es de tal partido, los recursos es del Estado para el ítem, pero el instrumental es la gobernación. Entonces, sí, pasa por ahí, doctor. Esa es una realidad que no se puede negar. Por eso, sí, yo considero que hay una diferencia de este colegio, de esta confederación con el colegio médico, porque estas debilidades o estas situaciones que se han ido dando en los últimos años, y obviamente reclamos de la población de una mala atención por su falta de insumos, falta de instrumental. Entonces, hay niveles muy capaces de sectores políticos que han visto en algunos también niveles del colegio médico, que usted ha dicho aquí públicamente y lo tengo anotado, que no los representa, es decir, han visto utilizar
¿sí?, a este colegio médico para una palestra política que entiendo en su momento se va a develar. Usted decía en un momento, se tiene que responder de las deficiencias económicas que ha generado este paro más de 40 días, y quién va a hacerse responsable.